Ya estamos en comunicación telefónica con la vicerrectora de UNICEN, la profesora Alicia Espinelo, con quien, bueno, vamos a aclarar, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con los dichos de María Eugenia Dumerauf, concejal que integra el bloque de La Libertad Avanza, quien el pasado 23 de abril, bueno, acusó al rector Marcelo Aba de malversación de fondos. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida, buen día. Giselle Brica te saluda. Hola, buen día, Giselle. Bueno, gracias por llamarme y darme la posibilidad de dialogar y conversar con ustedes. No, por favor, para nosotros también era necesario, ¿no?, tener este espacio, como decíamos, bueno, salir a aclarar lo que esta concejal ha difamado, ¿no?, respecto de nuestro rector, y porque además también el Consejo Superior, ¿no?, de la Universidad Nacional del Centro manifestó su repudio respecto de estas expresiones. Bueno, ¿querés contarnos vos directamente, Alicia, cómo fue este repudio y aclarar también esta situación? Bueno, sí, nosotros, bueno, nos enteramos el viernes a partir de las publicaciones que salieron en los medios, por supuesto. Primero uno atraviesa como diferentes sentimientos, ¿no? Desde un enojo en el sentido de que esta liviandad con la que, sobre todo, quienes pertenecen a la agrupación vinculadas con el gobierno actual, salen a acusar y a decir cualquier cosa, sin tener ningún tipo, diríamos, de argumentaciones veraces ni de pruebas, ¿no? Así que primero pasamos por eso y luego también con una gran, no vamos a decir preocupación, sino ocupación, para que la ciudadanía, que es lo que nos interesa, ¿no?, el ciudadano tanto de la ciudad de Olavarría como de cualquier de las otras ciudades, no se quede con una información que no solo agravia a una persona, sino que agravia al sistema universitario argentino y en particular a la UNICEN. Nada más ni nada menos, como siempre, con estrategias que están muy vinculadas, siempre aparecen. Ahora fue muy particular contra la UNICEN cada vez que nos estamos organizando para hacer una marcha o una medida contra algo que este gobierno ha decidido hacer, que es no cumplir con la ley. Así que nosotros, bien, justamente coincidía que el viernes, porque como el jueves había sido paro no docente, el viernes estaba funcionando el Consejo Superior en sus comisiones. Así que me toca coordinarlas a mí, por eso también yo firmo la nota, porque era yo la que estaba coordinando el Consejo Superior. Pusimos en conocimiento y rápidamente el Consejo Superior decide este posicionamiento de repudio y rechazo, además de que, por supuesto, el rector, a través de la Secretaría Legal y Técnica, iniciaba, diríamos, también instancias legales contra esta concejala por difamación y por falacias que afectan no solo el buen honor de una persona, sino también pone otra vez, porque ¿esto para qué sirve? Para volver a instalar este tema que ha sido muy moneda corriente en este gobierno de, bueno, que las universidades hay malversación de fondos, que las universidades no son auditadas, que en las universidades hacemos cualquier cosa, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese fue el motor que hizo que se generara ese documento, que después se hizo público, y bueno, y estamos a disposición. Quienes vivimos en Tandil, no dudamos, simplemente por pasar por Pinto y Chacabuco, no cabe ninguna duda que si hay algo que no se ha hecho es la obra de rectorado, ¿no? Es la prueba más simple, no se necesita mucho más que pasar. Claro, las pruebas están a la vista, podríamos decir. Están a la vista, exactamente. No es necesario ni siquiera mirar las cuentas, diríamos. Con ver lo que sea, cómo está el edificio, queda claramente que no se han utilizado fondos. Y además, lo que más eso sí también nos ocupa, es que precisamente juegan con uno de los temas, o esta concejala,
pone a la mesa uno de los temas que son prioridades. Es una prioridad y es un tema muy sensible para nuestra universidad, que es la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro, eso te iba a decir, Alicia, vamos a aclarar, quizás del otro lado, no tengan esa información. Justamente, en particular, esta concejala hizo referencia a la paralización, ¿no?, de las obras que están allí en la Facultad de Ciencias de la Salud, bueno, cuyo financiamiento sabemos que fue interrumpido ya hace mucho tiempo, ¿no?, por el Gobierno Nacional. Exacto. A ver, que las obras de la Facultad de Ciencias de la Salud no se hayan podido utilizar es nada más y nada menos que una política que ha tomado este gobierno, que es no invertir en la obra pública. Por lo tanto, quien ha paralizado la obra desde que asumieron como gobierno al día de hoy es el propio gobierno. Entonces, no hacerse cargo de lo que hace el propio gobierno al que ellos representan y querer usar que no se hizo porque los fondos se desviaron para otro lado, la verdad que no solo es de falacia, sino es de una intención clara de desagravio, vuelvo a repetir, no solo contra el rector como persona, sino contra el sistema y contra la UNICEN. Nosotros, y esto también lo podrá decir el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, venimos trabajando sistemáticamente para que el gobierno decida, porque el gobierno, también lo que hace el gobierno es no envía los fondos, pero tampoco dice que no va a financiar más esta obra, claro, lo cual genera una más paraliza más la obra, claro, sí. ¿Sí? Porque si dijera no y listo, todo queda, diríamos, se baja todo, me permite a la universidad, como ya ha intentado hacer, es buscar otras líneas de financiamiento, claro, utilizar sus recursos propios, como lo que se decidió en el 24 para terminar unas aulas, para que al menos, empecé en etapas, pueda ir realizándose la obra, que es de una necesidad urgente, ¿sí? Para, por lo menos, que todos los estudiantes y los docentes y los no docentes puedan tener condiciones dignas de trabajo y de estudio, como ocurre en el resto de nuestras unidades académicas. Sí, pero tampoco es que contamos con tanto presupuesto por los recortes que venimos justamente reclamando, ¿no?, para que se implemente esta ley de financiamiento universitario. La resolución total del problema la podríamos resolver si se aplica la ley, porque si se aplica la ley, también dentro de la ley está el tema de la infraestructura. Claro. Entonces, podríamos, aunque sea en etapas, pero ir avanzando, porque enviarían fondos para tal, pero esto que además, recuerdo a todos, la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud tenía financiamiento externo, que decidió este gobierno también desvalorizarlo, claro, porque no eran fondos genuinos del ministerio, ¿no?, sino del MID. Así que eso también es algo que por ahí no se comenta, ¿no? Pero bueno, decidió, diríamos, que tenía que ser no hacerse cargo de infraestructura. Tal cual. Alicia, bueno, ¿cómo van a continuar, ¿no?, al respecto, más allá de que, como decíamos, el Consejo Superior se expresó, se manifestó con repudio, ¿no?, ante las expresiones de esta concejala? ¿Piensan tomar algún otro tipo de medidas? Sí. Bien, en el propio comunicado, si lo leyeron, lo que nosotros estamos pidiendo, que es lo mismo que está pidiendo el rector a través de las instancias legales que ha iniciado, es que por supuesto la concejala, rectifique, se retracte. Que se retracte en sus dichos públicamente, en una sesión del Consejo o a través de los medios o en una nota, como ella lo desee, pero tiene que, hacerse cargo
de que lo que ha dicho es una gran mentira. Y es un gran daño, vuelvo a decir, a nuestra universidad. Así que eso es lo que estamos esperando. De no concretarse eso, bueno, por supuesto que el 4 de mayo tenemos plenario del Consejo Superior, así que ahí seguiremos evaluando de no pasar esto, bueno, cuáles serían los caminos, lo mismo que las instancias legales, que por supuesto ya se le envió a la concejala una carta documento para que ella también, diríamos, esté notificada de el camino que tiene que seguir. Bien. Y Alicia, bueno, ya que estamos, te pregunto, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra hoy, ¿no? Estas reformas y todo lo que se espera, ¿no? Para la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? O sea, Bien. ¿en qué instancia está, digamos, la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud? Mira, estamos en este momento en esto que yo te estaba diciendo, ¿no? Tratando de que el ministerio, encontrar un referente en el ministerio, porque el ministerio, al no tener el ministerio, diríamos que no existe más, hoy es una secretaría, como no tiene más a su cargo obras públicas, tenemos ahora, hace muy poquito, se ha designado un nuevo secretario, estamos intentando comunicarnos con él o que él nos pueda recibir, para esto que yo te decía, para que se cierre el proceso, no se van a hacer cargo, muy bien, cierren el proceso, porque de no cerrarse el proceso estamos como en un limbo, no podemos hacer nosotros nada, perdón, no podemos hacer nosotros nada porque estaríamos como ocupando un espacio que está en manos de otros, o diríamos el gobierno decida de una vez si se va a hacer cargo o no. Estamos en todo ese camino de intentar. Ay, perdón, pero sí, estamos todos un poco mal. Sin voz Estamos este cambio de temperatura. No pasa nada, Alicia. Así que en todo ese proceso de encontrar un canal de comunicación clara que indique cuál es el procedimiento que va a realizar con la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos en ese camino que, vuelvo a decir, hasta ahora del otro lado no hemos encontrado respuestas. Bien, te agradecemos esta comunicación, Alicia, y bueno, y estaremos obviamente atentas a todo lo que suceda luego. Un abrazo grande. Igualmente, a disposición para lo que necesiten, y un abrazo también muy grande para vos y para todos los que trabajan en la radio. Muchas gracias, Alicia. Hasta la próxima. Pronto. Bueno, así dialogábamos con la profesora Alicia Espinelo, que es la vicerrectora de nuestra UNICEN, en relación, bueno, a los dichos, ¿no?, de la concejala María Eugenia Dumerauf, quien en la última sesión del Consejo Deliberante, estamos hablando del pasado viernes, bueno, había realizado estas declaraciones, directamente acusó al rector Marcelo Aba de malversación de fondos y, bueno, obviamente tenía que ver con la paralización de las obras que no se están desarrollando, obviamente, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, ahí pasaba, ¿no?, la rectora aclarando esta situación, advirtiendo, ¿no?, que obviamente la intención es cambiar el foco de la cuestión, volver a insistir con que en las universidades hay malversación de fondos o que hacemos, ¿no?, cualquier cosa con los recursos, pero lo cierto es que ni siquiera tenemos recursos, ¿no?, que es lo que un poco hablábamos también con Alicia. Seguiremos atentamente qué es lo que pase finalmente, si esta concejala se va a retractar finalmente de sus dichos.